Y si te dijera que la madrugada no es solo un momento de silencio, sino la hora en la que los cielos se abren y los milagros más grandes se desatan. Es un misterio espiritual que muchos desconocen, pero que ha transformado la vida de quienes lo han comprendido. La oración en la madrugada no es solo una práctica, es una estrategia divina. Es el momento en el que la voz de Dios se escucha con más claridad, cuando las cadenas espirituales se rompen y cuando las puertas de lo imposible se abren. Ahora dime, ¿cuántas veces has orado y has sentido que Dios no responde? Tal vez pienses que no tienes suficiente fe o que no estás orando bien. Pero ¿y si el problema no es lo que dices, sino cuándo lo dices? ¿Y si la verdadera guerra espiritual ocurre cuando la mayoría duerme y por eso el enemigo ha tratado de mantenerte alejado de este secreto? En los próximos minutos te revelaré por qué la madrugada es el momento más poderoso para conectarte con Dios, como los grandes hombres y mujeres de la Biblia usaron esta hora secreta para desatar milagros. Y lo más importante, cómo tú puedes comenzar hoy mismo a experimentar el poder de la oración en la madrugada. Antes de seguir, comenta paz en Cristo. Este no es un simple comentario, es un acto de fe. YouTube solo mostrará este mensaje a más personas si interactuamos. Y juntos podemos hacer que esta palabra llegue a quienes más la necesitan. Si ya estás suscrito, felicidades. Has decidido mantener viva la llama de tu fe y eso te hace parte de esta misión. Pero si aún no lo has hecho, quiero que pienses en esto. ¿Cómo quieres que Dios te recuerde? ¿Como alguien que busca su presencia o como alguien que la ignora? Suscribirte a este canal no es solo un clic. Es un compromiso con tu crecimiento espiritual. Ahora, respira hondo y abre tu corazón, porque lo que estás a punto de descubrir puede cambiar tu vida para siempre. El poder espiritual de la madrugada en la Biblia. La madrugada no es solo el final de la noche, es el inicio de la manifestación de Dios. En las Escrituras encontramos que grandes hombres y mujeres de fe no esperaban el amanecer para buscar a Dios. Lo hacían cuando el mundo dormía, cuando el silencio dominaba, cuando el velo entre lo natural y lo espiritual parecía más delgado. Job 38, 12, 13 dice: ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidos de ella los impíos? Este pasaje revela algo poderoso. La madrugada no es solo un momento del día, es un tiempo en el que la autoridad espiritual se establece. Dios pregunta a Job si alguna vez ha ordenado a la mañana que tome su lugar. ¿No será que muchos cristianos están perdiendo bendiciones porque no están tomando autoridad sobre su día desde las primeras horas? Veamos ejemplos claros en la Biblia. 1. Jesús y su hábito de orar de madrugada. Marcos 1:35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Jesús, el Hijo de Dios, podía haber orado en cualquier momento del día, pero eligió la madrugada. ¿Por qué? Porque entendía que ese era un tiempo de guerra espiritual, de conexión profunda con el Padre y de dirección para su ministerio. 2. Jacob y su lucha en la noche. Génesis 32, 24, 26. Así quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Jacob luchó toda la noche y fue al amanecer cuando recibió su bendición. No fue casualidad, la madrugada fue el escenario donde su vida cambió. 3. David y su clamor en la madrugada. Salmos 119, 147. Me anticipé al alba y clamé. Esperé en tu palabra. David entendía que el amanecer no lo debía sorprender dormido, lo debía encontrar clamando.
Si los más grandes siervos de Dios entendieron este secreto, ¿por qué muchos cristianos de hoy lo ignoran? Tal vez sea porque el enemigo ha intentado adormecer a la iglesia para que no se levante en el momento clave de la batalla. Pero ahora que conoces esta verdad, tienes dos opciones: ignorarla o usarla para transformar tu vida. En el próximo bloque te revelaré qué sucede en el mundo espiritual mientras duermes y por qué el enemigo no quiere que ores en la madrugada. La guerra espiritual que sucede mientras duermes. La mayoría de las personas cree que la noche es solo un periodo de descanso, pero en la dimensión espiritual, la madrugada es un campo de batalla. Mientras los cuerpos descansan, las fuerzas del bien y del mal están en constante movimiento. La Biblia nos advierte que el enemigo no descansa. Job 1:7 dice: «Y Jehová dijo a Satanás, ¿de dónde vienes?». Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: «De rodear la tierra y de andar por ella». Este pasaje deja en claro que Satanás y sus demonios no duermen, sino que recorren la tierra buscando a quién atacar. Jesús también lo mencionó en Mateo 13:25, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Esto es una revelación clave. El enemigo opera en las horas en que el hombre baja la guardia, cuando está más vulnerable, cuando su espíritu está desconectado por el sueño. Si el enemigo trabaja en la madrugada, ¿no crees que los hijos de Dios deberían levantarse para interceder y protegerse? Miremos algunos eventos bíblicos que ocurrieron en la noche y revelan esta lucha espiritual. 1. Cuando Pedro fue encarcelado, Hechos 12:6-7. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: «Levántate pronto». Y las cadenas se le cayeron de las manos. La madrugada fue el momento en que Dios envió a su ángel para liberar a Pedro, demostrando que en ese horario las decisiones espirituales se ejecutan con poder. 2. Cuando los primogénitos de Egipto murieron, Éxodo 12:29. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. La medianoche y la madrugada fueron elegidas por Dios para manifestar su juicio, mostrando que estas horas no son aleatorias, sino momentos donde se definen cosas en el mundo espiritual. 3. Cuando Pablo y Silas fueron liberados, Hechos 16:25-26. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. La medianoche no fue un momento cualquiera. Fue el punto exacto donde Dios decidió actuar en respuesta a la oración y adoración. Si el enemigo opera en la madrugada, pero también Dios elige este momento para intervenir, ¿no crees que la madrugada es el tiempo más estratégico para la oración? La pregunta ahora es: ¿qué pasa cuando un creyente se levanta a orar en la madrugada? ¿Qué cambios pueden ocurrir en su vida? Las recompensas espirituales de orar en la madrugada. La oración en la madrugada no es un simple acto de devoción, es una llave que abre dimensiones espirituales que muchos nunca llegan a experimentar. La Biblia revela que quienes buscan a Dios en este tiempo encuentran recompensas que otros jamás obtienen.
En Proverbios 8:17, Dios hace una promesa clara: yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Este versículo encierra un misterio poderoso. Dios no está diciendo que simplemente escucha a los que oran de día. Está revelando que aquellos que le buscan temprano, antes de que el mundo despierte, le hallan de una manera especial. Veamos las recompensas específicas que la oración en la madrugada libera en la vida de un creyente. 1. Acceso a revelaciones profundas. Jeremías 33:3. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La madrugada es el momento donde la distracción es mínima y el espíritu está más sensible. Dios usa este tiempo para impartir sabiduría y dirección a quienes le buscan con diligencia. 2. Fortaleza para vencer el pecado y la tentación. Mateo 26:41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús enseñó que la vigilancia espiritual es clave para no caer en tentación. Cuando un creyente ora en la madrugada, fortalece su espíritu y somete su carne, evitando así caer en los engaños del enemigo. 3. Victoria sobre la ansiedad y el miedo. Salmos 5:3. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. David sabía que la clave para enfrentar el día con paz y seguridad era comenzar en la presencia de Dios. Aquellos que oran en la madrugada experimentan una paz sobrenatural durante el resto del día. 4. Intervención divina en momentos de crisis. Isaías 54. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despierta mañana tras mañana, despierta mi oído para que oiga como los sabios. Dios despierta a sus siervos para impartirles dirección y palabra profética. Si hay algo que necesitas escuchar de Dios, el mejor momento para recibirlo es en la madrugada. 5. Acceso a la misericordia renovada de Dios. Lamentaciones 3:22-23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Cada día trae una nueva oportunidad de experimentar la misericordia de Dios, y la mejor manera de recibirla es despertando temprano para buscar su rostro. Cuando un creyente establece la disciplina de la oración en la madrugada, su vida espiritual se transforma de manera radical. No es casualidad que los grandes hombres de Dios en la Biblia hayan practicado este hábito. Ellos entendían que el secreto del poder espiritual no estaba solo en cuanto oraban, sino en cuándo lo hacían. Pero ahora surge una pregunta crucial: ¿cómo se debe orar en la madrugada para que sea efectiva? ¿Existe un modelo bíblico para esta práctica? En Ninnons, el próximo bloque, te revelaré el patrón bíblico para una oración de madrugada poderosa y efectiva. El modelo bíblico para una oración de madrugada poderosa. Orar en la madrugada no es simplemente hablar con Dios a esa hora. Para que sea realmente efectiva, debe seguir un patrón espiritual que se alinea con las Escrituras. En la Biblia, vemos que los grandes hombres de fe tenían una estructura en su oración que los llevaba a experimentar respuestas sobrenaturales. Veamos los elementos clave de una oración de madrugada poderosa, basándonos en la palabra de Dios. 1. Comenzar con adoración y reconocimiento de la soberanía de Dios. Salmos 63:1. Dios, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. La oración de madrugada comienza con adoración. Antes de pedir algo, es fundamental reconocer a Dios como el centro de todo.
David no iniciaba con súplicas, sino con un deseo profundo de estar en la presencia de Dios. 2. Arrepentimiento y limpieza espiritual. Salmos 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Antes de avanzar en la oración, es necesario pedir limpieza y perdón. Dios escucha la oración de aquellos que se presentan con un corazón sincero y arrepentido. 3. Clamor con intensidad y convicción. Hebreos 5:7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Jesús no oraba de manera pasiva, su oración era intensa, con lágrimas y súplicas. La oración de madrugada debe ser ferviente, con pasión y entrega total. 4. Uso de la palabra de Dios como arma espiritual. Jeremías 1:12. Porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Dios responde a su palabra. Por eso, una oración efectiva debe incluir versículos y promesas bíblicas. Declarar la palabra de Dios en la oración desata poder en el mundo espiritual. 5. Intercesión por otros y por la voluntad de Dios en la tierra. 1 Timoteo 2:1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. La oración no debe ser solo personal. En la madrugada se debe interceder por la familia, la iglesia y por las naciones, alineándose con el propósito divino. 6. Entrega total y espera en la respuesta de Dios. Salmos 5:3. De mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. La oración no es solo hablar, sino también esperar. Muchos oran, pero no saben esperar en Dios. Un creyente que ora en la madrugada debe aprender a guardar silencio y permitir que el Espíritu Santo hable. Cuando estos elementos se combinan, la oración de madrugada se convierte en una experiencia transformadora. No es un simple ritual, es una conexión profunda con Dios que abre puertas en el mundo espiritual. Pero hay algo más que debemos entender. Existen ataques espirituales que intentarán impedir que ores en la madrugada. El enemigo sabe el poder que esto desata y hará todo lo posible para detenerte. En el próximo bloque te revelaré las estrategias del enemigo para evitar que ores en la madrugada y cómo vencerlas. Los ataques espirituales que intentan impedir la oración de madrugada. Si la oración en la madrugada es tan poderosa, ¿por qué no todos la practican? La respuesta es simple. El enemigo hará todo lo posible para impedirlo. Desde la distracción hasta la fatiga extrema, existen estrategias espirituales diseñadas para evitar que los creyentes se levanten a interceder en el momento más crucial. La Biblia nos advierte sobre esta lucha en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Los ataques más comunes contra quienes intentan orar en la madrugada incluyen 1. Cansancio extremo y sueño profundo. Lucas 22:45-46. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza y les dijo: ¿Por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Incluso los discípulos de Jesús fueron vencidos por el sueño cuando debían estar en oración. El cansancio repentino, la somnolencia extrema y la incapacidad de mantenerse despierto no son solo naturales, muchas veces son ataques espirituales para evitar que ores en el tiempo más estratégico. 2. Distracciones constantes. Mateo 13:19.
Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Si logras levantarte a orar, de inmediato surgirán distracciones, ruidos inesperados, pensamientos dispersos, preocupaciones repentinas. El enemigo busca robar la concentración y hacer que la oración sea superficial. 3. Ataques de miedo y opresión espiritual. 2. Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Muchas personas que intentan orar en la madrugada experimentan miedo, presencias extrañas o sensaciones de opresión. Esto ocurre porque en ese momento se está librando una guerra en lo espiritual. 4. Enfermedades o debilidad física repentina. Job 2:7. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. No es casualidad que muchas personas que deciden orar en la madrugada comiencen a sentir dolores de cabeza, cansancio inexplicable o malestar físico. Muchas veces esto no tiene una causa médica sino espiritual. 5. Desmotivación y dudas sobre la efectividad de la oración. Santiago 1:6. Pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Uno de los ataques más sutiles es hacerte pensar que la oración no tiene sentido, que Dios no responde o que no vale la pena el esfuerzo. Si el enemigo logra plantar esta duda, la disciplina se debilita y eventualmente se abandona. Ahora que conoces los ataques, es fundamental aprender cómo vencerlos y establecer un hábito inquebrantable de oración en la madrugada. En el próximo bloque te revelaré las estrategias bíblicas para vencer todo obstáculo y mantener una vida de oración poderosa en la madrugada. Estrategias para vencer los obstáculos y orar con poder en la madrugada. Saber que la oración en la madrugada desata milagros no es suficiente. Es necesario tener estrategias concretas para vencer los obstáculos y establecer una vida de oración constante. En la Biblia encontramos principios que nos ayudan a superar la fatiga, la distracción y cualquier ataque que busque impedir esta práctica. 1. Establecer un propósito claro antes de dormir. Salmos 57:8. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa, me levantaré de mañana. Antes de acostarte, determina en tu corazón que te levantarás a orar. No dejes que sea una decisión del momento, sino una resolución firme tomada con anticipación. 2. Pedir ayuda al Espíritu Santo para despertar. Isaías 54. Jehová el Señor me dio lengua de sabios, para saber hablar palabras al cansado. Despierta mañana tras mañana, despierta mi oído para que oiga como los sabios. Dios mismo puede despertarte si se lo pides con fe. Antes de dormir, ora para que Él te dé la fuerza para levantarte y mantenerte despierto. 3. Evitar distracciones y preparar el ambiente de oración. Mateo 6:6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Elige un lugar donde puedas orar sin interrupciones. Mantén tu Biblia y un cuaderno listos para anotar lo que Dios te revele. 4. Comenzar con alabanza y acción de gracias. Salmos 100.4. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. No inicies la oración con súplicas. Primero, agradece a Dios y adóralo. Esto prepara el ambiente espiritual y abre las puertas del cielo. 5.
Mantener el cuerpo activo para evitar la somnolencia. Éxodo 34:28. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan, ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Moisés estuvo en la presencia de Dios sin distracciones. Si sientes sueño, ora en voz alta, camina o cambia de posición para mantener tú en concentración. 6. Orar con la palabra de Dios y declarar promesas. Jeremías 1:12. Porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Las oraciones más poderosas son aquellas basadas en la Escritura. Usa la palabra de Dios para fortalecer tu fe y recordarle sus promesas. 7. No desanimarse si al principio es difícil. Gálatas 6:9. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Al principio puede ser un desafío, pero la constancia traerá recompensa. Dios ve el esfuerzo de quienes buscan su presencia con determinación. Cuando aplicas estas estrategias, la oración en la madrugada deja de ser una carga y se convierte en un encuentro sobrenatural con Dios. Ahora, la pregunta es, ¿qué sucede cuando una persona desarrolla este hábito y lo mantiene con fidelidad? ¿Qué cambios específicos experimenta en su vida? En el próximo bloque exploraremos los testimonios y transformaciones que ocurren en quienes practican la oración de madrugada de manera constante. Transformaciones en la vida de quienes oran en la madrugada. La oración en la madrugada no solo es un acto de disciplina espiritual, sino una práctica que genera cambios visibles en la vida de quien la adopta con fidelidad. La Biblia y la experiencia de miles de creyentes confirman que aquellos que buscan a Dios en este tiempo especial experimentan transformaciones profundas en su relación con Él, en su carácter y en su entorno. 1. Mayor sensibilidad a la voz de Dios. Isaías 50:4. Jehová, el Señor me dio lengua de sabios, para saber hablar palabras al cansado. Despierta mañana tras mañana, despierta mi oído para que oiga como los sabios. Quienes desarrollan el hábito de la oración en la madrugada experimentan un despertar espiritual. Su oído se afina para discernir la voz de Dios con claridad y recibir dirección divina para su vida. 2. Fortalecimiento del espíritu y dominio sobre la carne. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La constancia en la oración de madrugada rompe hábitos de pecado y fortalece el dominio propio. Al alimentar el espíritu en las primeras horas del día, las tentaciones pierden poder y la carne se somete a la voluntad de Dios. 3. Paz sobrenatural en medio de las pruebas. Filipenses 4:6-7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La madrugada es un tiempo de rendición y entrega. Aquellos que oran en este horario desarrollan una paz inexplicable, incluso en medio de dificultades, porque han aprendido a confiar plenamente en Dios. 4. Respuestas aceleradas a la oración. Mateo 7:7-8. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Muchos testimonios demuestran que las oraciones hechas en la madrugada obtienen respuestas más rápidas. Este es un principio espiritual. Cuando se busca a Dios, en el momento en que la mayoría duerme, hay una disposición especial del cielo para responder. 5. Autoridad espiritual sobre el enemigo. Lucas 10:19.
He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Aquellos que oran en la madrugada desarrollan una autoridad que se manifiesta en su vida diaria. Su presencia cambia el ambiente espiritual de sus hogares, sus trabajos y sus relaciones, porque llevan consigo la luz de Dios de manera tangible. 6. Manifestaciones y milagros en su entorno. Marcos 16, 17, 18. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. El poder de Dios se derrama de manera especial sobre quienes le buscan con intensidad. No es coincidencia que los grandes hombres y mujeres usados por Dios sean aquellos que han desarrollado el hábito de la oración de madrugada. Estos cambios no ocurren de la noche a la mañana, pero son el fruto de una vida comprometida con la búsqueda de Dios. Ahora bien, ¿cómo es el proceso de transformación para alguien que nunca ha orado en la madrugada? ¿Qué etapas atraviesa hasta que este hábito se vuelve parte de su vida? En el próximo bloque exploraremos las fases del crecimiento espiritual en quienes comienzan a orar en la madrugada y cómo mantenerse firmes en este camino. El proceso de transformación en la oración de madrugada. La oración de madrugada no es un hábito que se forma de la noche a la mañana. Quienes comienzan este camino atraviesan un proceso de transformación, tal como lo vemos en la vida de los hombres y mujeres de la Biblia que aprendieron a buscar a Dios en los momentos más oscuros de la noche. Jacob pasó toda la noche luchando con el ángel hasta el amanecer. No fue una oración de pocos minutos, sino una lucha intensa que marcó su vida para siempre. Génesis 32:24 dice: Así quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Jacob no se levantó de esa oración como el mismo hombre. Al amanecer, su identidad había cambiado. Su nombre fue transformado y recibió la bendición que había buscado durante años. David, por otro lado, no veía la oración de madrugada como una carga, sino como un anhelo del alma. En Salmos 63:6 escribe: Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. David experimentó un crecimiento en su vida espiritual porque entendió que el tiempo más profundo para conectarse con Dios era cuando todo a su alrededor estaba en silencio. Pero hay otro personaje cuya historia nos revela la transición que ocurre cuando alguien decide buscar a Dios en la madrugada. Samuel. Samuel no conocía la voz de Dios. Cuando el Señor lo llamó en la noche, pensó que era Elí quien le hablaba. 1 Samuel 3, 4, 5 dice: Y Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, le dijo: heme aquí. ¿Para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Esto nos muestra la primera etapa del proceso. Al principio, la oración en la madrugada puede parecer confusa o difícil. El cuerpo lucha contra el sueño, la mente divaga y muchas veces la persona no sabe qué decir. Pero Samuel no se quedó en esa confusión. Después de varias veces de escuchar la voz de Dios, Elí le dio instrucciones claras. Ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. 1 Samuel 3:9. Cuando Samuel obedeció y respondió correctamente, Dios comenzó a revelarle cosas profundas. Esto nos enseña que el crecimiento en la oración de madrugada ocurre en etapas. Primero es un desafío. Hay cansancio, distracción y una sensación de que no está funcionando. Luego llega la sensibilidad. El oído espiritual se afina y la persona comienza a percibir la voz de Dios con mayor claridad. Finalmente,
viene la transformación. Así como Samuel pasó de no conocer la voz de Dios a ser un profeta que guió a una nación, quienes perseveran en la oración de madrugada experimentan cambios profundos en su vida y en su entorno. Este proceso no ocurre en un solo día, es una construcción constante, un caminar en fe. Pero aquellos que deciden mantenerse firmes en este hábito terminan viendo lo que otros nunca llegan a experimentar. Ahora, surge una pregunta clave. ¿Qué sucede en el mundo espiritual cuando alguien comienza a orar en la madrugada? ¿Cómo afecta no solo su vida, sino el ambiente que lo rodea? En el próximo bloque, exploraremos el impacto espiritual de la oración de madrugada en el hogar, la familia y la ciudad donde la persona vive. El impacto espiritual de la oración de madrugada en el hogar y la ciudad. La oración de madrugada no solo transforma a quien la practica, sino que también afecta el ambiente espiritual de su hogar, su familia e incluso la ciudad donde vive. La Biblia nos muestra cómo, cuando un solo hombre o mujer decide levantarse en intercesión durante la noche, el curso de los acontecimientos puede cambiar por completo. La ciudad de Sodoma estaba condenada. Su pecado había llegado hasta el cielo y Dios había determinado su destrucción. Pero antes de que el juicio se ejecutara, hubo un hombre que se levantó para interceder. Génesis 18, 22, 23 dice: «Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿Destruirás también al justo con el impío?» Abraham no durmió cuando otros descansaban. Él entendió que había un tiempo para actuar, y ese momento no era durante el día, sino en la intimidad de la noche, cuando podía hablar directamente con Dios. Su oración no solo retrasó el juicio, sino que también provocó la salvación de Lot y su familia. Otro ejemplo impactante ocurre en la ciudad de Nínive. Esta ciudad estaba destinada a la destrucción, pero cuando Jonás llevó el mensaje de advertencia, algo inesperado sucedió. Jonás 3:5 nos dice: «Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos». La intercesión y el arrepentimiento colectivo cambiaron el destino de una ciudad entera. ¿Qué habría pasado si no hubieran clamado? Si nadie hubiera despertado para buscar la misericordia de Dios. En tiempos más recientes, la historia de los grandes avivamientos demuestra que siempre hubo hombres y mujeres que oraron en la madrugada antes de que algo extraordinario ocurriera. En Gales, en 1904, el avivamiento comenzó con reuniones de oración nocturnas. En Argentina, en los años 50, creyentes se reunían de madrugada para interceder y el resultado fue un mover de Dios sin precedentes. Esto nos lleva a una realidad poderosa. Cuando alguien ora en la madrugada, no solo su vida cambia, sino que el ambiente espiritual a su alrededor también se transforma. Los hogares donde hay oración de madrugada experimentan paz y protección sobrenatural. Las familias que tienen intercesores en casa ven restauración y unidad. Las ciudades donde hay creyentes que claman en la madrugada pueden experimentar avivamiento y transformación. Ahora, una pregunta queda en el aire. ¿Cómo se siente el mundo espiritual cuando una persona comienza a interceder en la madrugada? ¿Qué ocurre en el reino de las tinieblas cuando alguien se levanta a orar? En el próximo bloque exploraremos la reacción del enemigo ante la oración de madrugada y por qué representa una amenaza directa a su reino. La reacción del enemigo ante la oración de madrugada. La oración de madrugada no pasa desapercibida en el mundo espiritual. Cuando un creyente decide levantarse en la noche para buscar a Dios, algo se activa en los cielos y en las tinieblas. Satanás sabe que este es el tiempo donde se rompen cadenas, se reciben revelaciones y se establecen decretos divinos. Por eso,
hará todo lo posible para evitar que la Iglesia descubra este secreto. Daniel era un hombre de oración constante, y su búsqueda de Dios lo llevó a recibir visiones y revelaciones profundas. Sin embargo, cuando oró y ayunó por una respuesta, algo ocurrió en el reino espiritual. Daniel 10, 12, 13 nos dice: Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Este pasaje revela un principio clave. La oración desata movimiento en el cielo, pero también enfrenta oposición en las tinieblas. Cuando alguien se levanta a orar en la madrugada, suceden 3 cosas en el mundo espiritual. 1. La oración activa a los ángeles de Dios. Así como el ángel fue enviado con la respuesta a Daniel, cuando un creyente ora de madrugada, el cielo comienza a moverse a su favor. Hebreos 1:14 nos dice: ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? 2. El enemigo intenta bloquear la respuesta. Satanás sabe que la oración de madrugada es peligrosa para su reino. Por eso enviará distracciones, cansancio y ataques espirituales para impedir que la oración continúe. 3. Las fortalezas del enemigo empiezan a desmoronarse. Hechos 16, 25, 26 nos muestra que cuando Pablo y Silas oraron y cantaron himnos a medianoche, sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Esto nos enseña que la oración de madrugada no solo libera al que ora, sino que impacta todo su entorno. En este caso, no solo Pablo y Silas fueron liberados, sino también los demás prisioneros. Satanás no teme una iglesia dormida, pero sí teme una iglesia que se despierta en la madrugada para interceder, porque sabe que en ese momento su reino comienza a debilitarse. Ahora surge una pregunta clave: ¿cómo orar en la madrugada con autoridad y valentía sin temor a la oposición del enemigo? En el próximo bloque veremos las armas espirituales que Dios ha dado a sus hijos para orar con poder en la madrugada y vencer toda resistencia del enemigo. Las armas espirituales para orar con poder en la madrugada. La oración de madrugada es una batalla, y ninguna batalla se gana sin armas. Dios no envió a sus hijos a luchar desarmados. Al contrario, en la Biblia encontramos herramientas espirituales que nos permiten orar con autoridad y vencer toda oposición del enemigo. Pablo escribió en Efesios 6, 11, 12: Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto nos deja claro que la oración de madrugada es un combate directo contra las fuerzas del mal. Pero Dios ha provisto armas para que su pueblo tenga la victoria. David, antes de enfrentar a Goliat, no dependió de su propia fuerza. En 1 Samuel 17:45 dijo: Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Esta es la primera y más importante arma en la oración de madrugada: el nombre de Jesús. 1. El nombre de Jesús como autoridad máxima. Filipenses 2.9-10 dice: Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre,
para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Toda oración debe iniciar y finalizar con la autoridad del nombre de Jesús, porque en ese nombre se rompen las cadenas y se abren los cielos. En 2, la sangre de Cristo como protección y cobertura. Apocalipsis 12:11 nos dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. La sangre de Cristo no solo limpia, sino que protege. Antes de orar, es clave declarar cobertura con la sangre de Jesús sobre la vida, la familia y el hogar. 3. La palabra de Dios como espada de guerra. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. No hay oración efectiva sin la palabra de Dios. Quien ora declarando las promesas bíblicas está usando una de las armas más poderosas en la guerra espiritual. 4. El poder del ayuno para intensificar la oración. Mateo 17:21. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Algunas batallas requieren más que solo oración. Jesús enseñó que el ayuno fortalece la autoridad espiritual y permite romper ataduras más profundas. 5. La alabanza como arma de victoria. 2. Crónicas 20:22. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. La alabanza no solo es adoración, es un arma que desata confusión en el campamento del enemigo. Iniciar la oración con alabanza abre los cielos y establece la victoria. Cuando un creyente usa estas armas espirituales en la madrugada, su oración se vuelve imparable. Ya no es un simple acto de devoción, sino un decreto de guerra en el mundo espiritual. Ahora, una pregunta importante surge. ¿Qué testimonios existen de personas en la Biblia que lograron grandes milagros a través de la oración en la madrugada? En el próximo bloque exploraremos historias de personajes bíblicos que vieron lo imposible hacerse realidad al buscar a Dios en la madrugada. Milagros, desatados por la oración en la madrugada. La Biblia está llena de historias de personas que encontraron en la madrugada el momento clave para desatar milagros en su vida. No se trataba solo de orar, sino de entender que había un tiempo específico donde Dios se manifestaba con mayor poder. Jesús sabía esto mejor que nadie. En Marcos 1:35 se nos dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Jesús no necesitaba elegir la madrugada. Él podía haber orado a cualquier hora del día, pero entendía que en ese tiempo ocurría algo especial. ¿Por qué? Porque era el momento donde su Padre revelaba dirección y poder antes de cada gran milagro. Pero hay otro caso que revela con claridad el impacto de la oración en la madrugada. Pedro estaba encarcelado, condenado a muerte. Humanamente no había esperanza, pero había un grupo de personas que sabía el poder de interceder en la noche. Hechos 12:5 dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Mientras todos dormían, la iglesia estaba orando, y entonces sucedió lo imposible. Un ángel entró a la celda, las cadenas de Pedro se soltaron y la puerta de hierro de la prisión se abrió por sí sola. El relato continúa con un detalle sorprendente. Cuando Pedro llegó a la casa donde estaban orando por él, los que oraban no creían que su milagro había sucedido tan rápido. Esto nos enseña que la oración de madrugada acelera los milagros. Aun cuando las personas no lo esperaban, la respuesta llegó en el momento perfecto. Algo similar ocurrió con Jacob.
Él estaba acostumbrado a obtener las cosas con su esfuerzo, pero hubo una noche en la que entendió que solo Dios podía cambiar su destino. Génesis 32:24 nos dice: Así quedó Jacob solo, y luchó con un varón hasta que rayaba el alba. No fue una oración rápida, fue una batalla que duró toda la noche. Y cuando el alba llegó, Jacob había cambiado para siempre. Su nombre ya no era Jacob, sino Israel. Su destino no era el mismo, porque en la madrugada Dios le había dado una nueva identidad y una nueva bendición. Las historias se repiten en toda la Biblia. El amanecer no es solo el fin de la noche, es el inicio de milagros para aquellos que entienden el secreto de buscar a Dios cuando otros duermen. Ahora queda una pregunta en el aire. ¿Cómo puede alguien desarrollar una disciplina sólida para orar en la madrugada y mantenerla sin desfallecer? En el próximo bloque exploraremos los hábitos prácticos para sostener la oración de madrugada y evitar que se convierta en algo pasajero. ¿Cómo desarrollar una disciplina sólida en la oración de madrugada? Había una vez un joven llamado Samuel que no conocía la voz de Dios. Dormía en el templo, cerca del arca del pacto, pero no había aprendido a reconocer la presencia divina. Una noche, mientras todos descansaban, Dios lo llamó por su nombre. ¡Samuel! Se escuchó en medio del silencio. Samuel se levantó de inmediato y corrió a donde estaba Elí, pensando que su maestro lo había llamado. «Aquí estoy. ¿Me llamaste?», preguntó. Elí, aún somnoliento, le respondió: «No te he llamado. Vuelve a acostarte». Pero la voz volvió a sonar. «¡Samuel!». El joven repitió lo mismo y volvió a la presencia de Elí, quien, esta vez, comprendió lo que estaba sucediendo. «Si vuelves a escuchar la voz, responde: habla, Jehová, que tu siervo oye», le indicó Elí. Samuel obedeció, y aquella madrugada su vida cambió para siempre. Ya no era solo un niño en el templo, ahora era un profeta, alguien que escuchaba la voz de Dios con claridad. Este relato nos enseña un principio poderoso: el que aprende a escuchar la voz de Dios en la madrugada nunca volverá a ser el mismo. Pero para llegar a ese nivel es necesario desarrollar una disciplina firme. ¿Cómo puede alguien lograrlo? David, otro hombre de oración nocturna, tenía una estrategia. En Salmos 119:62 declaró: «A medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios». David no dependía de emociones para orar. Había hecho de la oración nocturna un hábito inquebrantable. Jesús también tenía su método. Marcos 1:35 dice: «Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba». Jesús no oraba en cualquier parte. Buscaba un lugar apartado, sin distracciones. Sabía que la oración en la madrugada exigía intencionalidad y preparación. Entonces, ¿cómo se puede establecer este hábito de manera firme? Tener un propósito claro. No es solo despertar temprano para orar, sino entender por qué se está orando y qué se espera recibir de Dios. Pedir ayuda al Espíritu Santo. Dios mismo puede despertar a sus hijos en el momento exacto si ellos lo desean con sinceridad. Evitar distracciones. Preparar un espacio específico, sin interrupciones ni elementos que desvíen la atención. Persistir, aunque al principio sea difícil. Samuel no reconoció la voz de Dios la primera vez, pero aprendió a escucharla con el tiempo. Lo mismo ocurre con la oración. Cuando una persona decide buscar a Dios en la madrugada de manera constante, su vida espiritual cambia radicalmente. No se trata solo de un acto religioso, sino de una conexión profunda con el cielo que transforma el destino. Pero ahora surge otra pregunta. ¿Cómo sabe alguien que su oración en la madrugada está siendo efectiva? ¿Cuáles son las señales de que Dios está respondiendo?
En el próximo bloque exploraremos las evidencias de una oración poderosa en la madrugada y cómo identificar la respuesta de Dios en el día a día. ¿Cómo saber que la oración de madrugada está siendo efectiva? Había una vez un rey que, a pesar de tenerlo todo, se despertaba en la noche con inquietud. Su espíritu no encontraba descanso, y sus pensamientos estaban llenos de preguntas sin respuesta. Una madrugada, sin previo aviso, recibió una revelación que cambiaría su vida. Ese rey era Nabucodonosor. Dios le habló a través de un sueño en la noche, pero él no pudo comprender su significado. Buscó respuestas en sus sabios, pero ninguno pudo interpretar lo que Dios le había mostrado. Fue entonces cuando Daniel, un hombre que oraba constantemente, fue llamado para descifrar el misterio. Daniel 2:19 dice: Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Este pasaje nos muestra algo poderoso. Dios responde en la madrugada, pero la respuesta no siempre llega de inmediato ni de la forma que esperamos. ¿Cómo puede alguien saber que su oración en la madrugada está siendo efectiva? Jesús enseñó un principio clave en Mateo 7:7-8. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. La oración de madrugada produce evidencias visibles en la vida de quien la practica. Algunas señales claras de que Dios está respondiendo son: mayor sensibilidad espiritual. Así como Samuel aprendió a escuchar la voz de Dios en la noche, quienes oran con constancia comienzan a discernir la dirección divina con más claridad en su día a día. Cambios en la atmósfera del hogar. La oración de madrugada no solo transforma al que ora, sino que afecta su entorno. Muchas personas reportan que sus familias comienzan a cambiar sin que ellos digan una palabra. Respuestas inesperadas en la vida cotidiana. Al igual que Daniel, recibió una revelación clave en la noche. Quienes buscan a Dios en la madrugada experimentan respuestas en momentos inesperados. Paz sobrenatural. Filipenses 4:7 dice: Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Quienes perseveran en la oración de madrugada descubren que su ansiedad y preocupaciones comienzan a desvanecerse. Ataques espirituales antes de un gran avance. No siempre la evidencia de una oración efectiva es la tranquilidad. A veces, cuando el enemigo ve que alguien está orando con poder, intenta crear obstáculos, pero esto es señal de que algo poderoso está a punto de suceder. Así como Daniel vio la respuesta de Dios en una noche de oración, quienes se levantan en la madrugada con fe comienzan a notar señales de que el cielo está respondiendo. Pero ahora surge una pregunta aún más profunda. ¿Qué hacer cuando la oración en la madrugada parece no tener respuesta? ¿Cómo mantenerse firme cuando los milagros tardan en llegar? En el próximo bloque exploraremos cómo perseverar en la oración de madrugada cuando Dios parece guardar silencio y cómo entender los tiempos divinos en la respuesta a nuestras peticiones. ¿Qué hacer cuando la oración en la madrugada parece no tener respuesta? Había una mujer que cada madrugada se arrodillaba para orar. Sus lágrimas regaban el suelo y su corazón clamaba por un milagro que no llegaba. Durante años enfrentó el silencio de Dios, mientras el mundo a su alrededor parecía prosperar sin esfuerzo. Esa mujer era Ana. Su dolor era tan grande que, un día, mientras oraba en el templo, el sacerdote Elí pensó que estaba ebria, pero ella no estaba borracha, estaba desesperada.
Su oración no era común, era el grito de un alma que no aceptaba rendirse. 1 Samuel 1:10-11 dice: Ella con amargura de alma oró a Jehová, y lloró abundantemente, e hizo voto, diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Dios no le respondió de inmediato. No hubo una voz del cielo, ni un milagro instantáneo. Pero Ana no dejó de orar, y cuando el tiempo de Dios llegó, su petición fue contestada. Este relato nos enseña un principio clave. El silencio de Dios no significa que Él no está obrando. En la oración de madrugada hay momentos en los que parece que el cielo está en pausa. No hay señales, no hay respuestas, y la tentación de rendirse se vuelve fuerte. Pero la Biblia nos da estrategias para perseverar cuando la respuesta tarda. Recordar que Dios actúa en sus tiempos y no en los nuestros. Eclesiastés 3:11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Dios no se mueve por ansiedad ni presión. Sus respuestas llegan en el momento exacto en que deben llegar. Permanecer en fe, aunque los ojos no vean nada. Hebreos 11:1. Es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La oración no es solo hablar, es creer, aun cuando todo parezca igual. La fe sostiene la certeza de que Dios está obrando. No dejar de orar, aunque la voz del enemigo susurre dudas. Lucas 18:1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. La oración constante vence la resistencia espiritual. Cambiar la actitud en la oración. Ana no solo pidió un hijo, lo entregó a Dios antes de recibirlo. Cuando la oración deja de ser solo una petición y se convierte en una entrega, la respuesta llega con poder. En la madrugada, muchas veces Dios no responde de inmediato porque está formando el carácter de quien ora. Está probando su fe, su perseverancia, su confianza absoluta. Pero hay algo más. En ocasiones, Dios ya ha respondido. Pero la batalla en el mundo espiritual está retrasando la manifestación del milagro. Daniel oró y ayunó durante 21 días sin ver respuesta. Pero cuando el ángel llegó, le reveló lo que había sucedido. Desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Daniel 10, 12, 13. Esto nos muestra que las respuestas de Dios pueden ser bloqueadas por fuerzas espirituales. Por eso, la oración de madrugada es una guerra. No basta con orar una vez, hay que orar hasta que la bendición se materialice. Ahora surge una pregunta final. Cuando la respuesta llega, ¿cómo asegurarse de mantener el fuego encendido y no volver a caer en la comodidad? En el próximo bloque exploraremos cómo mantener la pasión por la oración de madrugada a lo largo del tiempo y evitar que se convierta en un hábito pasajero. ¿Cómo mantener el fuego de la oración de madrugada y no volver atrás? Había un rey que comenzó su vida con pasión por Dios, pero con el tiempo su corazón se enfrió. Al inicio de su reinado, despertaba en la madrugada para buscar a Dios. Consultaba al Señor antes de cada batalla y confiaba plenamente en su dirección. Pero cuando la prosperidad llegó, cuando sus oraciones fueron respondidas, cuando el éxito tocó sus puertas, dejó de orar como antes. Ese rey era Salomón. 1 Reyes 3:3 nos dice: Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Al principio, su amor por Dios era profundo.
Su sabiduría no venía de su inteligencia, sino de su búsqueda constante en oración. Sin embargo, con el tiempo, comenzó a confiar más en su riqueza y en sus alianzas políticas que en el Dios que le había dado todo. Su historia es un recordatorio poderoso de que lo más difícil no es empezar a orar en la madrugada, sino mantener el fuego encendido a lo largo del tiempo. Jesús también habló de esto en Mateo 26:41. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. El problema nunca es el deseo de orar, sino la tendencia natural de la carne a buscar la comodidad. Por eso, es fundamental establecer estrategias para no retroceder. ¿Qué hacer para que la oración de madrugada no se convierta en un hábito pasajero? Mantener un espíritu de gratitud constante. Lucas 17:15-16 relata que de 10 leprosos sanados, solo uno volvió para dar gracias. Dios no solo responde oraciones, también observa quién sigue buscando su presencia después del milagro. Buscar siempre una nueva revelación en la presencia de Dios. Lamentaciones 3:22-23 dice: Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Cada madrugada trae algo nuevo. No es solo un hábito, es un encuentro fresco con el cielo. Rodearse de personas que también practiquen la oración constante. Proverbios 27:17. Hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Cuando hay comunidad en la búsqueda de Dios, la motivación se mantiene firme. No confiar en la fuerza propia, sino depender del Espíritu Santo. Zacarías 4:6. No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. La oración no es un esfuerzo humano, es un mover del Espíritu en el corazón del creyente. Salomón perdió su fuego porque dejó de buscar a Dios. Samuel, David, Daniel y Jesús mantuvieron el fuego porque nunca dejaron de orar, sin importar cuántas respuestas ya habían recibido. Ahora, solo queda una. Última pregunta. ¿Cuál es la verdadera recompensa de quienes oran en la madrugada? ¿Qué promesas Dios ha reservado para aquellos que se levantan cuando el mundo duerme? En el próximo bloque revelaremos el destino final de los que perseveran en la oración de madrugada y la gloria que Dios ha preparado para ellos. La recompensa eterna de los que perseveran en la oración de madrugada. Era una noche oscura en Mindosin, Getsemaní. Mientras el mundo dormía, un hombre luchaba en oración. Su sudor caía como gotas de sangre. Su alma estaba angustiada hasta la muerte, pero no dejó de clamar. Ese hombre era Jesús. Lucas 22:41-43 dice: Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. En la noche más difícil de su vida, cuando nadie más estaba despierto, Dios envió un ángel para fortalecerlo. Este pasaje revela una verdad profunda. La oración de madrugada no solo desata milagros en la tierra, sino que prepara el espíritu para la gloria eterna. Jesús enseñó en Mateo 6:6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Las recompensas de la oración en la madrugada van más allá de lo que el mundo puede ver. Dios da revelaciones ocultas a quienes le buscan en lo secreto. Jeremías 33:3. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La oración de madrugada es el momento donde Dios revela misterios que no muestra a cualquiera. El favor de Dios cubre a los que perseveran en la oración.
Salmos 5:3. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Aquellos que buscan a Dios temprano no solo reciben respuestas, sino que caminan bajo su favor divino. La mayor recompensa no está en la tierra, sino en la eternidad. Apocalipsis 3:5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. La oración en la madrugada no solo cambia la vida presente, sino que prepara a los creyentes para la gloria eterna con Dios. Jesús venció en Getsemaní antes de vencer en la cruz. Su oración en la madrugada lo fortaleció para soportar el mayor sacrificio de la historia. Lo mismo ocurre con aquellos que perseveran en la búsqueda de Dios cuando todos duermen. Son fortalecidos para vencer en la vida y recibir una recompensa en la eternidad. Ahora, solo queda un último paso en este estudio, la conclusión final, donde veremos cómo todo esto se une para transformar la vida de quien decide actuar en fe. Un llamado a los que quieren experimentar el poder de la oración de madrugada. Había un hombre que, noche tras noche, escuchaba hablar de las maravillas de Dios. Veía cómo otros experimentaban milagros, cómo sus vidas eran transformadas, cómo las cadenas espirituales se rompían. Pero él nunca daba el paso. Siempre encontraba una excusa. Mañana lo haré. Cuando tenga más fuerzas, cuando sienta que es el momento. Un día se dio cuenta de que habían pasado años y su vida seguía igual. El poder de Dios no se había manifestado en su casa. Su mente seguía llena de dudas y sus oraciones eran mecánicas. Entonces entendió que el problema no era Dios, sino su indecisión. Esa historia no es solo la de un hombre del pasado, es la realidad de muchos hoy. Saben que la oración en la madrugada tiene poder, han escuchado testimonios, han leído las Escrituras, han sentido en su corazón que Dios los está llamando a este nivel de intimidad, pero siguen postergándolo. Hoy es el momento de tomar una decisión. Proverbios 8:17 dice: Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Dios está esperando a aquellos que se atrevan a buscarlo en lo secreto, en el momento donde pocos están dispuestos a despertar. Él ama a los que madrugan por su presencia. Isaías 55:6 nos advierte: Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Este no es un mensaje para después, es para ahora. No importa cuántas veces lo hayas intentado y fallado, lo que importa es que hoy puedes decidir empezar. Una madrugada puede cambiarlo todo. El llamado está hecho. Ahora depende de cada persona responder. Pero hay algo más. Aquellos que dan este paso no solo verán milagros en su vida, sino que también serán usados para llevar luz a otros. En el próximo bloque, en el cierre final, revelaremos cómo compartir este mensaje y hacer que más personas descubran el poder de la oración en la madrugada. El último paso de los elegidos. Si has llegado hasta aquí, quiero que sepas algo. No todos lo logran. La mayoría empieza, pero pocos perseveran. Muchos sienten curiosidad, pero solo unos cuantos están dispuestos a ir más allá. En la vida espiritual hay un principio poderoso. Dios revela sus mayores tesoros a aquellos que realmente los buscan. Jesús lo dijo claramente en Mateo 7:14, porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Eso significa que, si estás escuchando esto, eres parte de esos pocos. No porque seas mejor que los demás, sino porque hay algo dentro de ti que te impulsa a buscar más de Dios, a no conformarte, a descubrir los misterios que solo se revelan a los que perseveran. Quiero que hagas algo importante.
escribe en los comentarios. He llegado al final porque Dios me ha llamado a despertar. Esa será nuestra señal. Así sabremos quiénes son los que realmente han entendido el mensaje, quiénes son los que no solo oyen, sino que actúan. Pero no basta con recibir, ahora es tu turno de compartir. Así como este mensaje llegó a ti, puede llegar a alguien que lo necesita. Un amigo que ha estado pasando por un momento difícil, un familiar que ha perdido la fe, alguien que ha sentido que sus oraciones no tienen respuesta. Puede ser que Dios te haya traído aquí no solo para tu propio crecimiento, sino para que seas luz para otros. Suscribirte a este canal no es solo un clic, es un compromiso con tu fe. Es como encender una vela en medio de la oscuridad. Cada vez que interactúas con este contenido, le dices a Dios: quiero seguir aprendiendo, quiero seguir creciendo, quiero mantener la llama encendida. Y ahora, antes de cerrar este video, quiero pedirte una última cosa. No pauses. Deja que los minutos finales sean un momento de adoración. Usa este tiempo para hablar con Dios, para agradecerle, para preparar tu corazón para la próxima madrugada. Este no es el final, es el inicio de algo nuevo en tu vida. Nos vemos en la próxima enseñanza. Pero hasta entonces, prepárate. Dios está a punto de despertarte en la madrugada.